Buenos días para todos, bienvenidos, tomen su lugar. Bienvenido John Alejandro. John Alejandro fue una persona que nos escribió el día de ayer. Es de Cajamarca, está en Bogotá en una situación pues bastante compleja y nos escribió, y bueno, pues como iglesia y como siervos del Señor pues hemos estado ahí pues apoyándolo en lo que está a nuestro alcance. Entonces bienvenido, hermano, y recuerde que el camino es Cristo. Bueno, no nos vimos esta semana, no hicimos reunión de Viernes Santo como en años anteriores, ¿cierto? Pero pues aproveché el Viernes Santo pues para descansar. ¿Cuántos saben que el descanso es bíblico? Claro, debemos descansar y aproveché realmente el día viernes para dormir hasta tarde, compartir con mi familia. Si me lo preguntan, no salí de mi casa, no me quité la pijama ni me bañé. Uy, pastor, no, sí me bañé. Pero aproveché también para ver varias películas, grandes historias de Dios. ¿Cuántos a veces nos gusta ver esas películas de Dios donde vemos la vida de José, de Moisés, de Saulo de Tarso, la vida de Jesús, los milagros sobrenaturales? Estuve casi todo el día viendo varias películas, pues aunque nosotros como cristianos conocemos las grandes historias de Dios a través de la Biblia, es bonito verlo pues a través de esas interpretaciones. Y realmente pues yo me imaginaba cómo fue en la realidad. Veía la película de José, que es una de las historias más conmovedoras del Antiguo Testamento, y yo decía qué tremendo el poder y la grandeza realmente de Dios. Y realmente pues esto nos llena de alegría ver cómo Dios ha sido exaltado de generación tras generación, su existencia, su poder, su grandeza y su amor para con nosotros. Así que el mensaje que el Señor me permite traer el día de hoy se titula La historia de Dios. Pues como le digo, veíamos historias de Dios en esas películas y dije, bueno, vamos a predicar acerca de la historia de Dios. Aunque hoy el mundo celebra la resurrección del Señor Jesús, y obviamente claro que Jesús resucitó, pues podemos ver la historia de Dios y conocerla por medio de su palabra. Ahí está la historia de Dios. Por eso la importancia de que nosotros estudiemos la palabra realmente de Dios. Y como le digo, pues realmente la mayoría de iglesias cristianas hoy en su mensaje principal pues están predicando acerca de la resurrección de Cristo, también están hablando la palabra de Dios. Pero yo me hacía una pregunta, ahora bien, ¿es importante la historia de Dios? ¿Qué pensamos? Claro que sí, la historia de Dios a lo largo de la Escritura es bastante importante. Otra pregunta, ¿son relevantes los sucesos acontecidos y registrados a lo largo de las Escrituras? Claro que realmente son importantes, porque de ahí es donde nosotros tomamos de la palabra de Dios para poder predicar, para poder enseñar, para discipular realmente a los hermanos. Así que el día de hoy, y como el Señor nos permite este mensaje expositivo, vamos a ver cortamente y resumidamente algunos sucesos de los más relevantes que nos muestran la historia de Dios, en especial el libro del Génesis. Pues realmente la historia de Dios es bastante extensa y no podríamos resumirla ni siquiera en 10 mensajes, pero vamos a tratar hoy de ver la historia de Dios desde el punto del Génesis, algunos de los puntos más relevantes que muchos de ustedes de pronto posiblemente no conocen, porque pues no es un secreto que a veces muchos cristianos no estudian la Biblia, no estudian la palabra de Dios, y debemos nosotros escudriñar realmente la palabra de Dios. Cuando usted abre su Biblia en el libro del Génesis, en las primeras páginas encontramos realmente el Génesis, encontramos que eso se traduce en creación, se traduce en origen, en un principio, en un comienzo. Y realmente notamos que todo sobrenaturalmente cómo fue hecho. Por la palabra. Cuando leemos el capítulo 1, el capítulo 2 del Génesis, encontramos que todo fue hecho por la palabra de Dios, y encontramos que paradójicamente dice que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Entonces cuando usted ve los árboles, la naturaleza, los ríos, la creación de Dios, usted dice, oiga, esto no fue que lo creó una gran explosión, esto realmente es la obra de un gran Dios. Cuando ve los animales, todas las cosas maravillosas que Dios hace, dice, oiga, detrás de toda esta gran perfección realmente hay un gran artista, y ese artista es el arquitecto de la vida. Y realmente pues vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a buscar evidencia bíblica acerca de nuestro mensaje de hoy. Si usted trae su Biblia, puede abrirla en el libro de Hebreos 11:3, o de lo contrario pues aquí en el monitor están los versículos. Hebreos 11:3 nos comienza diciendo: por la fe
entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue hecho el universo? Por la palabra de Dios. Dios dijo y fue creado el universo, las constelaciones, los planetas, las dos grandes lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Todo fue creado por la palabra de Dios. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Imagínense cómo crea uno de lo que no tiene. Pero Dios sobrenaturalmente dice que Él creó, todo fue hecho de lo que no se veía. Entonces aquí ya notamos el poder de Dios, su grandeza, su poder para crear y para recrear, el arquitecto de la vida en todo su esplendor. Así que encontramos que el origen del mundo, la creación perfecta de Dios que nos dicen las Escrituras, dice que todo lo que Dios creó fue bueno. ¿Y si yo le preguntara cuántos han leído el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis detenidamente? Y encontramos que Dios creó todo en su orden, creó las estaciones, creó los días, y dice la palabra que todo fue bueno, o sea, en gran manera. ¿Por qué? Porque fue creado realmente por Dios. También allí en el libro de Génesis nos narra la creación del ser humano, y el ser humano en sí es perfecto. Y alguien dirá, bueno, pastor, y somos perfectos, ¿por qué nos enfermamos y por qué morimos o por qué padecemos situaciones? Pero realmente encontramos que cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, lo hizo a su imagen y semejanza. De hecho, cuando usted lee en el Génesis, se encuentra que los primeros hombres vivían muchísimos años. Matusalén vivió 969 años, y uno se pregunta ¿por qué? Porque inicialmente el ser humano fue creado para vivir eternamente, pero por causa del pecado, como consecuencia del pecado, vino realmente la muerte. También allí en el libro del Génesis encontramos dentro de la historia de Dios la constitución de la familia entre un varón y una mujer, y recordemos que la familia es la base de una sana sociedad. Y desde hace 6,000 años que Dios creó la familia entre un hombre y una mujer, hasta el día de hoy es el diseño original, y realmente ese diseño no cambia porque es la naturaleza de Dios. 2 hombres no pueden reproducirse, ni 2 mujeres pueden reproducirse, porque es antinatural. La naturaleza es entre un hombre y una mujer, y en el caso de los animales, entre un macho y una hembra. Es la naturaleza como Dios lo estableció. Eso entra dentro de parte de la historia realmente de Dios. Pero cuando Dios creó la familia, creó al hombre, y dice la palabra que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces creó ese complemento, creó esa mujer, porque nosotros realmente los hombres solos pues no, como que somos medios, pero cuando tenemos nuestro complemento pues realmente estamos completos. Y no solamente eso, sino que en Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. O sea que cuando la familia es creada conforme al plan y al propósito de Dios, dice la palabra, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea que Dios nos dio ese privilegio de estar sobre parte de la naturaleza, la bendición realmente de Dios. Pero realmente el ser humano ha pervertido ese principio, ha pervertido las leyes de Dios, las ha transgredido. Y la desobediencia también lo registra la historia de Dios. En el capítulo 3 del Génesis, Génesis 3:7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de ¿qué? De higuera, y se hicieron delantares. Entonces, cuando habla que cosieron hojas de higuera, no ojos, sino hojas de higuera, representa obviamente el ser humano tratando de justificarse por sus propios medios, porque el ser humano pecó delante de Dios, se escondieron, tuvieron miedo, se sintieron desnudos, y quisieron, cogieron hojas de higuera y empezaron a hacerse, como decimos, los taparrabos. O sea, se vistieron porque sintieron vergüenza. Pero esas obras representan realmente las obras humanas, y nosotros debemos reconocer que por las obras humanas pues no somos salvos. Nosotros somos salvos es ¿por qué? Por el sacrificio completo y perfecto del Señor Jesús en la cruz. Además, en Génesis 3:1, dentro de la historia de Dios, que es nuestro mensaje del día de hoy, encontramos también cuestionando que la serpiente antigua estaba cuestionando realmente a Dios. Mire lo que dice Génesis 3:1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Entonces encontramos que en Génesis 3:1 también ya el diablo, la serpiente antigua que tipifica al diablo y a Satanás, ¿qué pasa? Cuestionó la palabra de Dios. Con que Dios dijo. Pero lastimosamente hoy, 6.000 años después, encontramos que el ser humano que vive apartado de Dios y del camino a la verdad sigue cuestionando a Dios. Y con que Dios dijo. ¿Y yo por qué debo ir a una iglesia cristiana? ¿Y yo por qué debo dejarme guiar por un pastor? ¿Y yo por qué tengo que hacer lo que dice la Biblia? Entonces 6.000 años después el ser humano sigue cuestionando la palabra de Dios. Pasó allí en el huerto del Edén y en la actualidad el ser humano sigue cuestionando realmente a Dios. Y por esa causa, que es rebeldía, por eso es que el mundo está como está, sumido en la maldad, sumido en la corrupción, sumido en la violencia, porque el ser humano no quiere acatar las normas de Dios, viven apartados de Dios. Pero paradójicamente veíamos en noticieros el día de anoche que estos días los lugares de culto, ¿cómo estaban? Abarrotados de gente. Las iglesias católicas llenas, los cultos religiosos completamente llenos, pero la gente simplemente buscando lo artificial, lo externo, pero no buscando realmente lo interno. Lastimosamente la Semana Santa está permeada de mucha idolatría y de mucho paganismo, porque si vamos a hablarle a una persona que estaba celebrando allí su Semana Santa, que estaba subiendo a Monserrate, y le hablamos de Jesús y le hablamos de la Biblia, ¿qué pasa? Que inmediatamente va a haber un choque, porque ellos van a decir: no, yo no voy a cambiar de religión, yo soy católico, apostólico y romano, y yo no voy a cambiar de religión. Entonces vemos que obviamente, lastimosamente, la Semana Santa está permeada realmente de paganismo y mucha idolatría, lo que encontramos realmente hoy en día. Por eso encontramos ese mundo lleno de caos, de guerras, de pleitos, de envidias, de hurtos y de homicidios por doquier. Pero en el Génesis capítulo 4, hablando de homicidios, la historia de Dios también nos registra el primer homicidio que se registra en la palabra de Dios: un hermano matando a un hermano. Génesis 4:8, ¿sí lo tenemos ahí? Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Imagínense esa tremenda invitación. Cuando un hermano suyo lo vaya a invitar al campo, pues tenga bastante cuidado, porque este hermano lo invitó al campo y le dice: y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y ¿qué hizo? Le sirvió un buen almuerzo, lo invitó a una parrillada, ¿no? Dice que lo mató. Entonces encontramos allí el primer homicidio registrado en la historia de Dios en el Génesis capítulo 4. Realmente encontramos que en la actualidad no solamente hay riñas y muertes entre hermanos contra hermanos, sino padres hoy en día que violan y matan a sus hijos, o viceversa, parricidios donde hijos asesinan a sus padres. Vimos hace pocos días en la ciudad de Villavicencio, donde un joven universitario asesinó vilmente a sus dos padres. Entonces esto la Biblia lo cataloga como parricidios, casos aberrantes que estamos viendo por todo el mundo. ¿Y cuál es la causa? Ausencia de Dios en la vida de las personas. Una generación mala y perversa que lo registra la historia de Dios en el capítulo 6 del Génesis. Habla de la maldad de los hombres. Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era poquitica en la tierra. ¿Sí dice así la palabra? Era mucha. Desde el tiempo del Génesis dice: y vio Dios que la maldad era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿cómo era? De continuo solamente el mal. Eso pasó hace 6.000 años aproximadamente, pero traigámoslo en la actualidad. Si Dios mira en este momento de la tierra, ¿qué pasa? Que va a ver lo mismo, que la maldad de los hombres es peor en la tierra, y que los pensamientos del corazón de los seres humanos es de continuo solamente el mal, porque hoy en día los seres humanos se han vuelto inventores de males, son sagaces pero para hacer lo malo. Entonces engaños, estafas, corrupción, todo lo que estamos viendo, el hombre se ha vuelto astuto, pero astuto realmente para hacer realmente el mal y no para hacer el bien. Porque realmente Dios nos ha dado una capacidad de crear, así como Él creó, Dios nos ha dado capacidad de crear, de inventar. Y hay personas que crean o inventan cosas que son útiles a la sociedad, pero la mayoría de lo que se inventa hoy en día es ¿para qué? Para dañar. Bombas atómicas, misiles,
armas nucleares, todo eso es para dañar realmente a la humanidad. Entonces, pero encontramos que también Dios todo lo ve, no hay nada oculto entre el cielo y en la tierra. Marcos 4:22 nos dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Yo le decía al hermano esta mañana que estábamos entablando una conversación, yo le decía: los hombres pueden ser engañados, pero Dios no puede ser burlado, y lo que el hombre siembra, pues eso mismo va a cosechar. Entonces encontramos que esa maldad registrada en el capítulo 6, ¿qué pasó? Que dio lugar a la ira de Dios. Y alguno dirá: pero es que Dios es bueno, Dios es amor. Pero la Biblia, cuando leemos la historia de la Biblia, la historia de Dios, encontramos los juicios de Dios que han habido sobre la humanidad. Y allí en Génesis 6:13 encontramos el primer juicio de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Imagínense la ira de Dios, los juicios de Dios. ¿Por qué vienen? Por causa de la violencia, por causa de la maldad, por causa de la rebeldía. Por eso vienen los juicios de Dios. Entonces dice: porque la tierra está llena de violencia. Entonces, ¿qué pensará Dios en estos momentos cuando Dios mira la tierra? Y por esa causa, en los tiempos antiguos vino el diluvio, una historia muy conocida por la humanidad. Y aunque toda la humanidad ha escuchado el diluvio universal, pues la gente como que ignora que eso pasó, porque realmente no hemos aprendido de la historia. La gente debería estar buscando realmente de Dios después del juicio, después de lo que ha pasado, estar diciendo: oiga, Dios es bueno, Dios nos ha permitido la vida, mire lo que pasó en los antepasados, vino un diluvio, fue destruida Sodoma y Gomorra, y todo lo que ha pasado, aprendamos de Dios. Pero la gente no quiere realmente vivir para Dios. ¿Y cuántas personas fueron salvas en ese diluvio? Imagínense la cantidad de personas que había, multitudes. ¿Cuántas personas fueron salvas? ¿Cuántas? 8 personas fueron salvas. Es lo que nos dice Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Recordemos que bíblicamente Noé duró construyendo el arca aproximadamente 120 años. Y dice la Biblia que Noé fue pregonero de justicia. ¿Qué significa? Que mientras que Noé construía el arca, en los tiempos en que no llovía, porque en ese tiempo no llovía, sino dice la Biblia que bajaba un vapor del cielo que regaba la tierra. Entonces le preguntaban a Noé: venga, hermano, ¿y usted qué está haciendo? Y Noé les decía: mire, pues estoy haciendo un gran arca, va a venir un diluvio, va a haber destrucción. ¿Y qué cree que pasó con Noé? ¿Qué decía la gente? ¿Que Noé estaba loco? Hoy en día, ¿cómo catalogan a los cristianos? No, solo los cristianos están corridos, están locos. Pues eso pasó hace 6,000 años aproximadamente. Y dice que pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Vino el diluvio y consumió toda la raza humana. Entró en el arca Noé, su esposa, Sem, Can, Jafet y sus 3 esposas. O sea que entraron aproximadamente 4 familias, 8 personas. ¿Y por qué 8 parejas? Porque obviamente era el diseño de Dios para volver nuevamente a repoblar la tierra. Entonces vino el diluvio, consumió toda la raza humana, consumió todo lo que había. Salieron después del diluvio, se volvió a repoblar obviamente la tierra, pero la tierra volvió a ser repoblada. Y otra vez, ¿qué pasó? Que volvió nuevamente el mal. Volvió otra vez esa simiente de Adán contaminada, volvió a repoblar la tierra y volvió a haber maldad. Y luego en Génesis capítulo 11 más adelante encontramos en la historia de Dios la torre de Babel. ¿Cuántos saben qué significa Babel? De a uno. Confusión, eso significa Babel, significa confusión. Veámoslo en Génesis 11:1, dice: entonces toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Versículo 6 del capítulo 11 dice: y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que ahora han pensado hacer. Muchos estudiosos y muchos teólogos dicen que allí se estaba gestando el primer nuevo orden mundial.
Y hoy en día, 6.000 años después, escuchamos que viene un nuevo orden mundial. Entonces eso no es el orden de Dios, es algo satánico, porque aquí en la Torre de Babel ellos estaban prácticamente organizando una rebelión, un orden mundial. Versículo 7 dice: ahora pues descendamos, dice el Señor, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8: allí los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Ahora entiendes el origen de todos los idiomas. ¿Por qué hay tantos idiomas en el mundo? Pues porque Dios los ha permitido. Entonces, por eso cuando los chinos, los americanos, los alemanes adoran a Jesús, pues obviamente lo hacen en su idioma y en su dialecto. Entonces, para unos es Jesús, para otros es Yeshua HaMashiach, para otros es Jesus, creo que se dice en inglés. No soy bilingüe, pero entonces obviamente Dios permitió realmente el tema de los idiomas. Allí encontramos obviamente su origen. ¿Cuántos sabían acerca de esto? Amén, gloria a Dios. Entonces eso está dentro de la historia de Dios. Pero más adelante en la historia de Dios aparece un hombre llamado Abraham. Y yo creo que todos hemos escuchado de Abraham. Y realmente Dios le da una promesa que está en Génesis 12:2. Dentro de la historia de Dios, Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Qué tremenda promesa que Dios le dio a Abraham. Pero encontramos que según la Biblia fue una promesa específica, en un tiempo específico, para una persona específica. Nosotros como cristianos no podemos tomar esta promesa, decir: es que a mí Dios me dijo que iba a hacer de mí una gran nación. No podemos ser emocionalistas ni almáticos, porque realmente fue una promesa exclusivamente dada a Abraham. Pero realmente el desconocimiento de las Escrituras, vemos hoy en día que muchas iglesias apóstatas y herejes están tomando esta promesa para ellos y ordenando que se hagan. Obviamente encontramos que hablan de decretos, de cosas que la Biblia no enseña. ¿Por qué? Por el mismo desconocimiento de la palabra de Dios. Es decir, que sí es importante conocer la historia de Dios, sí es realmente importante conocer realmente las Escrituras. Por eso no piense que la palabra es para el pastor, que estudie el pastor. No, estudiemos todos. Que el discipulado es para unos pocos. No, estudiemos realmente todos, porque Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad que hace, nos hace completamente libres del pecado, del engaño del pecado, pero también nos hace libres de caer nosotros en una herejía y en una mentira. Pero también recordemos dentro de la historia de Dios que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Sí recuerdan los 2 hijos que tuvo allí Abraham? Día uno. Isaac, obviamente. Pero primero, antes de Isaac, vino ¿quién? Ismael, que fue el hijo, obviamente, el uno de la libre y el otro de la esclava. Y obviamente Dios le dio una promesa, pero resulta que Abraham era estéril. O sea, ellos eran estériles, no podían tener hijos. Entonces obviamente, ¿qué pasó? Que ahí se atravesó esta sierva, esta mujer Agar, y obviamente pues Abraham, ni corto ni perezoso, pues tuvo relaciones con esta mujer, y allí nació un hombre que se llamó Ismael. Y hasta el día de hoy, cuando usted ve el conflicto que hay en Medio Oriente, pues allí está la causa, la disputa entre 2 pueblos, entre 2 hermandades, entre los ismaelitas, que ellos representan el pueblo árabe, y los de Isaac, que representan al pueblo judío y al pueblo de Dios. Entonces, cuando usted vea en noticieros todo lo que pasa en Medio Oriente, sepa que tiene un origen bíblico. Si ve la importancia de conocer realmente la historia de Dios. Continuemos. Vemos que más adelante en la historia de Dios, en el libro del Génesis, se incrementó el pecado. Vamos a ir a Génesis 19:24. Dice: entonces Jehová Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Encontramos otro juicio de Dios sobre el mundo, realmente a causa del pecado, a causa de la desviación sexual. Y esto realmente trajo como consecuencia realmente la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero Dios, como tiene cuidado de nosotros, tuvo en ese tiempo cuidado ¿de quién? Del justo Lot, y lo advirtió y le dijo que saliera de ese lugar junto con su esposa. Pero ¿qué fue lo que hizo la esposa de Lot? Mirar atrás.
y quedó convertida en estatua de sal. Y hoy en día pasa lo mismo. Muchas personas vienen a Cristo, comienzan a caminar el Evangelio, pero mantienen su mirada atrás. Ay, si yo hubiera hecho esto, y si hubiera hecho aquello. Y no avanzan en el Evangelio porque se convierten como esa estatua de sal. Se paralizan, se petrifican ahí porque no siguen hacia adelante. Debemos seguir hacia adelante, como decía el apóstol Pablo. Decía: prosigo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. También encontramos dentro de la historia de Dios, allí dentro de la historia de Lot. Si recuerdan que Lot tenía dos hijas, y sus dos hijas, ¿qué hicieron con su padre? Lo emborracharon, le dieron vino, y no solamente lo emborracharon, sino se acostaron con su propio padre. O sea, hubo una relación de incesto, y por causa de ese incesto ambas mujeres quedaron embarazadas, y allí vinieron obviamente también dos generaciones, que fue los moabitas y los amonitas. Y los amonitas fue una generación realmente mala y perversa. Entonces, si ve, todo pecado siempre trae una consecuencia delante de Dios. Entonces, cuidemos obviamente nuestros actos de realmente no pecar contra Dios. Continuamos más adelante en la historia de Dios. Entonces encontramos a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cuántos recuerdan qué significa Jacob? A ver, los estudiosos hermanos de la Biblia, ¿qué significa Jacob? ¿Quién me ayuda? Usurpador. Hermano Gilbert, todas las veces respondiendo, significa usurpador. Entonces, cuando encontramos a Jacob, significa usurpador. ¿Por qué? Porque él tomó lo que su hermano desechó. Su hermano vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Yo creo que olerían tan ricos las lentejas, o era el hambre que tenía su hermano, que obviamente vendió su primogenitura. Por eso Jacob significa usurpador. Pero este hombre Jacob, Dios cambió su nombre y vino a ser ¿quién? Israel, que es el padre de las 12 tribus de Israel. Veamos Génesis 35:10. ¿Sí estamos aprendiendo un poco de la historia de Dios? ¿Sí? ¿Un poco? Está muy aburrida el mensaje del día de hoy. Es un mensaje bastante interesante conocer o refrescar, porque a veces sabemos pero como que se nos olvida. Por eso es importante que nosotros estudiemos. Y eso fue lo que hice el día viernes: estar ahí mirando películas y recordando, oiga, qué chévere realmente la historia de Dios. Y por eso Dios colocó, dije, ese es el mensaje que voy a predicar el domingo, hablar un poco de los acontecimientos que pasaron en nuestros antepasados. Génesis 35:10 dice: y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Israel es el padre de las 12 tribus de Israel. Recordemos que ¿cuántos hijos tenía Israel? ¿Cuántos? 12. Se equivocaron, tenía 13 hijos. 12 hijos varones y una mujer que se llamaba Dina, pero obviamente la Biblia nombra es a las 12 tribus de Israel. ¿Sí ve qué bueno es estudiar la palabra de Dios? ¿Recuerdan a Dina, que fue violada, fue engañada, y sus hermanos ¿qué hicieron? Tomaron venganza. Entonces la Biblia sí habla de que Jacob tuvo realmente 13 hijos, 12 varones y una mujer. Y es el padre de los 12 hijos, obviamente de las 12 tribus de Israel. Veamos Génesis 35:18. Recordemos que dos de los hijos menores de Jacob, ¿cómo se llamaban? José y Benjamín. Otra historia muy bonita que encontramos. Y recordemos que la madre de José y Benjamín se llamaba Raquel, pero encontramos que Raquel murió en trabajo de parto. ¿Cuántos sabían esto? Que murió en trabajo de parto. Dice Génesis 35:18, dice, y aconteció que al salírsele el alma, murió, pues llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Allí nos narra el libro de Génesis capítulo 35 cuando murió Raquel. Y entonces aquí encontramos que al salirse el alma, entonces también encontramos dentro de la historia de Dios que la Biblia nos deja ver qué pasa cuando el ser humano muere. Entonces cuando un ser humano muere, automáticamente algo se le sale, y es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí a Raquel. ¿Qué se le salió? Se le salió el alma, o sea que hubo un desprendimiento, un desmembramiento. La palabra muerte significa separación. Entonces cuando la persona muere, muere el cuerpo y es sepultado, pero el alma es inmortal. Y los que hemos estudiado aquí acerca de qué pasa después de que la persona muere, de qué pasa después de que un cristiano muere, sabemos que el cristiano ¿a dónde va? A la presencia de Dios. Porque el apóstol Pablo decía, ausente del cuerpo, presente al Señor. Pero cuando un no creyente muere, o cuando una persona se quita la vida, ¿qué pasa? ¿A dónde desciende su alma? Al Seol, al infierno. Entonces
piénselo bastante bien, porque sí, hay personas que a veces tienen situaciones, tienen dificultades, o personas que a veces quieren acabar con su vida porque piensan que es la solución, y esa no es la solución. La solución es Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La solución no es el suicidio, la solución es un engaño, porque si los problemas se acabaran con la muerte, pues yo le diría: hermano, acabe con su vida, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Simplemente la muerte física es el comienzo de una eternidad en la presencia de Dios, o una eternidad lejos de la presencia de Dios. Santiago 2:26 lo dice de una forma más clara. Recuerden que Santiago era medio hermano del Señor Jesús. ¿Sí lo sabían? Muy bien. Dice Santiago 2:26: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Volvamos a nuestra enseñanza, la historia de Dios. Entonces estamos hablando de los dos hijos que tuvo Jacob con Raquel, que se llamó Benjamín y José. ¿Recuerdan a José? Aquel joven quien reposaba la presencia de Dios, y Dios le dio un talento de soñar sueños y de interpretar sueños. Y José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. ¿Y sus hermanos qué pasó con sus hermanos cuando José les contó el sueño? Llegaron a amarlo. Dijeron: no, este es nuestro hermano favorito. ¿Sí dice eso la Escritura? ¿Sí dice eso la historia de Dios? ¿Qué dice la historia de Dios? Que llegaron a odiarlo, a aborrecerlo. Veamos Génesis 37:5. Génesis 37:5 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Imagínense el cariño que le tenían los hermanos de José. ¿Cuántos quieren tener 11 hermanos de esos que todos lo odien? Pues a José le pasó, sus hermanos lo aborrecían. Génesis 37:6 dice: y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. El versículo 8 dice: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y a causa de sus palabras. Versículo 9: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos de nuevo, diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Versículo 10: y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre, ¿qué hizo? Le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Pues realmente en ese sueño José estaba mostrando una profecía que se cumpliría realmente más adelante. Sus hermanos y su padre no estaban entendiendo el sueño que ellos tenían, pero se estaba anticipando una profecía que se iba a cumplir en esa preciosa historia. El versículo 11 dice: sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba realmente en esto. Las Escrituras nos dicen en el Nuevo Testamento que los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Y por qué causa a veces pasa esto? Por causa del Evangelio. Yo les he dicho a ustedes: ve y cuéntale, John Alejandro, a tu familia que vas a ir a una iglesia, que está yendo a una iglesia cristiana, que piensa ser cristiano, que piensa seguir los caminos de Dios. ¿Y qué cree que va a pasar? ¿Que te van a felicitar? Te van a decir: ¿qué le pasó? Se enloqueció, usted se fue para Bogotá y mire lo que le pasó. Entonces a veces por causa del Evangelio, por causa de Cristo, a veces obviamente pues suele pasar realmente esto. Continuemos. Entonces también encontramos que realmente más adelante en esa historia sus hermanos llegaron a aborrecerlo tanto que ¿qué hicieron? Lo echaron en una cisterna, porque inicialmente pues ellos querían era matarlo, lo echaron allí, pero luego lo hicieron pasar por muerto, y lo que realmente hicieron fue que lo vendieron a los mercaderes marianitas. Y conocemos la historia que realmente José fue llevado y vendido como esclavo y llegó allí a Egipto. Pero algo tremendo, que en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, cuando confiamos en Dios, Dios estaba con José.
Y a veces nosotros no entendemos, de pronto muchos de nosotros en nuestra vida tenemos dificultades, tenemos tribulaciones, pero a veces no entendemos el propósito de Dios. Y si lográramos entender, entenderíamos que a veces, muchas veces Dios permite circunstancias para enseñarnos ¿a qué? A confiar en Él. Porque obviamente en medio de las adversidades lo que hace el ser humano inicialmente por naturaleza es realmente pues la búsqueda de Dios. Entonces Dios a veces permite ciertas circunstancias para que nosotros obviamente le busquemos a Él de todo nuestro corazón. Y si yo le preguntara a la mayoría de los que estamos aquí, incluido este servidor, pues yo creo que todos llegamos a Cristo en una dificultad. No fue que estábamos en tiempos de bonanza, que estábamos alegres y un día dijimos, oiga, busquemos de Dios. No, usualmente vino una dificultad en nuestra vida y fue ahí cuando decidimos buscar realmente de Dios. Así que puedo entender que hoy en día le puedo dar gracias a Dios por las dificultades que se me presentaban hace más de 20 años. Porque esas dificultades lo que me permitieron es acercarme a Jesús, acercarme a la Biblia, vivir una vida de arrepentimiento, vivir la vida de Dios. Y gracias a Dios por eso, o sea, no es que sea motivo de gozo y alegría, pero gracias a esas circunstancias es que hoy en día estamos en el camino realmente del Señor. Veamos Génesis 39:4. Dice: así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Dicen las escrituras que José era de bello parecer, era un joven apuesto. Haga de cuenta, pues míreme a mí, así era José, de hermoso parecer, un joven. Ay, pastor, sí sueña, ¿no? Un soñador. Pero dice la palabra que José era un joven apuesto, lo cual lo llevó ¿a qué? A que la esposa de Potifar, la esposa de su señor, realmente lo codició y lo perseguía y lo tentó sexualmente. Pero ¿qué fue lo que hizo José? Salir como el correcaminos, huir. La Biblia dice que resistamos al diablo y el diablo irá, pero en el caso de la tentación sexual lo que tenemos que hacer es ¿qué? Huir, lo que hizo realmente José. Porque José era un ser humano y fue tentado, y dice la palabra que él salió con su ropa en su mano. O sea que esta mujer sí alcanzó por ahí a quitarle, a desabrocharle, como dicen, la camiseta. Pero lo que hizo José fue que salió, obviamente. ¿Por qué? Porque él tenía realmente temor de Dios. Pero mire lo que respondió José en Génesis 39:9. Dice, respondiéndole a esta mujer, dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres la mujer, tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este tan grande mal y pecaría contra Dios? O sea que José tenía realmente temor de Dios. José era un hombre temoroso de Dios. Pero José fue difamado por esta mala mujer, la cual lo acusó de ¿qué? De intento de violación. Y por ese motivo, ¿qué pasó? José fue premiado, lo invitaron a una cena. ¿Qué pasó? ¿A dónde lo llevaron? A la cárcel. Fue llevado a prisión. Entonces nuevamente encontramos que en medio de las circunstancias, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en la historia de Dios vemos que Dios estaba con José. Y tal vez algún religioso dirá: bueno, y si Dios estaba con José, ¿por qué permitió que fuera a la cárcel? ¿Qué clase de Dios es este tan bueno que envía a sus hijos a la cárcel? Pues encontramos que simplemente es la soberanía realmente de Dios. Pero allí José no se quedó allí llorando, porque muchas veces en las tribulaciones nos ponemos ¿a qué? A llorar, a lamentarnos. Pero José lo que hizo fue que fue diligente, y allí obviamente en la cárcel, ¿qué pasó? Que Dios siguió colocando gracia. Dice Génesis 39:21, dice: pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 22: y el jefe de la cárcel entregó, o sea, el cacique de ese tiempo que había en esa cárcel, dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea que Dios colocó gracia sobre la vida de José. José era un hombre diligente, temoroso, un hombre organizado. Y recordemos que cuando José estuvo en la cárcel, ¿qué pasó? Que allí llegaron dos hombres, un panadero y un copero. ¿Sí recuerdan la historia? ¿Y qué pasó con estos dos hombres? Que tuvieron también dos sueños. ¿Y qué hizo José sabiamente y inspirado por Dios? Que le reveló el sueño a cada uno. Le dijo al copero lo que iba a acontecer y le dijo al panadero lo que iba a pasar. ¿Y qué pasó con el panadero? Que fue
decapitado. Y el copero fue restituido obviamente como copero realmente del rey. Veamos Génesis 40:20 acerca de la decapitación del panadero. Dice: al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Entonces encontramos que allí en esta fiesta de cumpleaños de Faraón hubo una decapitación. Esto ocurrió en una fiesta de cumpleaños, pero cuando usted lee el Nuevo Testamento, encontramos que en el Nuevo Testamento pasó algo similar. En una fiesta de cumpleaños también, ¿qué pasó? Que Juan el Bautista, ¿qué pasó? Le quitaron la cabeza. Entonces encontramos que obviamente por esa causa, leamos Mateo 14:6. Mateo 14:6 dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Versículo 7: por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, imagínense esta mala madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Usted pediría eso en una fiesta de cumpleaños? Uno pide partir la piñata o partir el ponqué, que le den un regalito. Pero esta mujer, instruida por su madre, ¿qué pidió? La cabeza de Juan el Bautista. ¿Y por qué odiaba a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista les había hablado la verdad, los había exhortado acerca de esa relación ilícita que tenía con Herodes. Porque era la mujer ¿de quién? De su hermano. Entonces Juan el Bautista les habló la verdad, los exhortó, y esa verdad le causó a Juan ¿qué? La decapitación. Entonces encontramos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en una fiesta de cumpleaños, hubo una decapitación. Por ese motivo es que los testigos de Jehová no celebran cumpleaños. ¿Sí sabía eso? Los testigos de Jehová, ellos no celebran cumpleaños, porque ellos dicen que eso es de origen pagano, que allí lo que hacían en las fiestas de cumpleaños bíblicamente eran decapitar a las personas. Entonces usted habla con un testigo de Jehová y ellos no celebran cumpleaños. Así que cuando yo cumpleaños, no me vaya a invitar a un testigo de Jehová, porque pues no me va a traer regalo. Invite a cristianos que puedan celebrar. Continuamos. Alguno me preguntará: pastor, ¿podemos celebrar cumpleaños? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no lo prohíbe. Veamos Proverbios 9:11. Dentro de la historia de Dios, Proverbios 9:11 dice: porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se añadirán. O sea que la Biblia sí nos permite que nosotros celebremos un cumpleaños. Pero ¿cómo debemos hacerlo? ¿Con trago, con bebida, con parranda? ¿Cómo debemos hacerlo? 1 Corintios 14:40 nos dice cómo debemos hacerlo. Dice: pero hágase todo decentemente y en orden. ¿Podemos celebrar? Claro que podemos celebrar. Claro que podemos hacer la fiesta de 15 años, pero todo se debe hacer decentemente y en orden. Nosotros podemos hacer celebraciones, pero no tenemos el por qué estar en parranda, en trago. No, eso lo hace el mundo que no conoce de Dios. Nosotros podemos compartir con nuestros seres queridos una buena comida, celebrar con ellos, porque pues obviamente dice la Biblia que todo se haga decentemente y en el orden de Dios. ¿Están aprendiendo acerca de la historia de Dios? Y eso que estamos mirando solo por encima, cogiendo algunas cositas del libro del Génesis, pero por eso es importante la historia de Dios. Podríamos aquí quedarnos horas y horas, días y días aprendiendo más de la historia de Dios. De pronto en 8 días, si el Señor lo permite, podemos continuar con más historia de Dios. Continuemos. Juan 5:39, una recomendación bíblica que siempre les doy. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñad las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Indagar, leer, memorizar, buscar evidencia bíblica. Dice: escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio ¿de quién? Del Señor Jesús. Por eso es importante que nosotros tengamos nuestra propia Biblia. Así como invertimos en un buen celular que tenga buena cámara, buena resolución, entonces invirtamos también realmente en lo que no perece, en la comida. Porque el Señor Jesús dijo que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayer tú tenías hambre y sobrenaturalmente, bueno, el Señor te proveyó para un almuerzo, pero ¿qué pasa? Que hoy volviste a tener hambre. Pero cuando leemos las Escrituras, llama la palabra de Dios, no volveremos a tener esa hambre espiritual, porque Él nos sacia a través de la preciosa palabra de Dios. Sigamos un poco mirando la vida de José para ir concluyendo el mensaje del día de hoy y también concluyendo la historia de José.
Entonces recordemos que luego José interpretó los sueños del copero y del panadero, estuvo otro tiempo en la cárcel, pero más adelante recordemos que el faraón de Egipto, ese tiempo que pasó, que tuvo 2 sueños, y el faraón de ese tiempo estaba inquieto. ¿Y qué pasó? Que mandó llamar a sus brujos y sus hechiceros para que le interpretaran el sueño, pero no pudieron. Entonces recuerdan que el copero se acordó de José, se acordó del tiempo que estuvo en la cárcel y le dijo a faraón, le dijo: mi señor, cuando yo estuve en la cárcel hay un hombre que tiene el Espíritu de Dios y tiene la capacidad de interpretar sueños, y a mí me interpretó mi sueño, y aquí estoy restituido. Y al panadero le interpretó el sueño y el panadero fue decapitado. Entonces, ¿qué pasó? Que Faraón mandó llamar a José. Y dice la palabra de Dios que trajeron a José, que lo afeitaron. Pues no sé si en ese tiempo había máquinas de afeitar, pero que lo afeitaron porque lo dice la palabra de Dios. Lo bañaron, lo pusieron y fue delante de Faraón. Y allí estuvo José, y José sabiamente habló, José escuchó, y es lo que nosotros necesitamos a veces aprender a escuchar. Y José, ¿qué hizo? Escuchó atentamente los sueños que había tenido Faraón, y llegó a la conclusión y le dijo: pues el sueño uno mismo es. O sea, las 2 cosas que soñó, las 7 espigas marchitas y las 7 espigas abundantes y las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, pues era un mismo sueño. Veamos Génesis 41:15. Génesis 41:15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Génesis 41:25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Versículo 41. No, devolvámonos un poquito. Entonces encontramos acerca del sueño de Génesis 41:25, cuando entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón dijo es uno mismo. Entonces encontramos que lo que hizo José fue la interpretación sabia y correcta. Le dijo que las vacas flacas que significaban 7 años de escasez, y las 7 vacas gordas eran obviamente 7 años de abundancia. Y obviamente pues José interpretó el sueño y le dio la recomendación a Faraón de lo que se debía hacer. ¿Y qué fue lo que hizo Faraón? Que puso a José como gobernador. Recordemos que Egipto en ese tiempo era la potencia mundial, y José llegó a ser el segundo hombre más importante sobre toda la tierra. El nombre de José, que fue cambiado como Sanat Panea, fue escuchado sobre toda la tierra. Imagínense, era el segundo hombre más importante de la potencia mundial de aquel tiempo. Y eso solamente lo hace realmente Dios. Entonces vuelvo y le digo, a veces las circunstancias de la vida, aunque no las entendamos, a veces Dios las usa realmente para bien. Pero en el caso de los cristianos, de los creyentes, de las verdaderas personas que creen realmente en Dios. Ahora sí, Génesis 41 dice: dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano. Recordemos que el anillo es sinónimo de autoridad. Dice: y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Pasó de vestir ropas, obviamente en la cárcel, que no eran las mejores ropas, a vestir ¿qué? Lino finísimo. Y le puso un collar de oro en su cuello. Tal vez en la cárcel era obviamente cadenas, pero allí pasó de tener cadenas a tener ¿qué? Un collar de oro. ¿Sí ve que para Dios no hay nada imposible? Es el poder de Dios, es la soberanía de Dios. Y luego José sabiamente durante esos 7 años que hizo, que recogió y almacenó en grandes alfolíes, en grandes graneros la producción de trigo. Muchas iglesias, présteme atención, muchas iglesias hoy en día enseñan que el alfolí es ¿qué? Es un ofrendario. ¿Qué es la iglesia? Y nosotros hemos estudiado por la historia de Dios, por la palabra de Dios, que el alfolí no es nada de eso. ¿El alfolí qué es, hermano Gilbert? Un granero, un almacén, eso es un alfolí. Entonces encontramos que Malaquías 3:10, no sé si lo tengo ahí, Malaquías 3:10, cuando dice traer todos los diezmos al alfolí, ese es el texto que es más sacado de su contexto por muchas iglesias, porque han torcido ese versículo. Yo por 9 años creí que realmente el diezmo era dinero y que el alfolí era traer la plata a la iglesia, y eso no es eso. Hemos estudiado nosotros en nuestros estudios bíblicos acerca de la verdad bíblica, acerca de los diezmos, y hemos entendido por la palabra que los diezmos representaban, en los tiempos bíblicos, representaban la 10ª parte de la cosecha, de los animales. Sí tenía que ver con la 10ª parte.
Y obviamente que alfolí no era donde se depositaba el dinero, sino el alfolí era el granero, el almacén. Ay, no sé si tengo una imagen ahí, atrás, ahí. Entonces cuando usted ven ahí esas bodegas que usted las ve aquí saliendo de Bogotá por la calle 13, esos silos, esos son alfolís. Entonces cuando usted vea eso, esos son los alfolís. En el Antiguo Testamento pues eran obviamente no tan modernos, pero eso es un alfolí. Entonces cuando encontramos en Malaquías 3:10 que nos habla de alfolí, se está refiriendo a un almacén y a un granero. Si lo tradujéramos a nuestro lenguaje actual, entonces diría: traigan la comida al almacén, al granero, y haya alimento en mi casa. Así ve que sí tiene más coherencia la palabra de Dios. Entonces, hermanos, los que no sabían, cuando lean Malaquías 3:10 o alguien quiere sacar de su contexto, no tiene que ver nada con dinero. Paradójicamente el día viernes, entre en medio de mi descanso, entre en medio del sueño, entre en medio de que me vi como 6 películas, vi Moisés, vi José, vi la historia de Judas, vi como 6 historietas. También prendí el canal en la noche para ver obviamente pues las noticias y ver obviamente la romería que había en las iglesias, y entre esos mostraron una iglesia en Bogotá, y paradójicamente pues una de las iglesias más grandes de Bogotá, y la pastora de ese lugar estaba hablando acerca de la ofrenda, y ella decía de esta manera, decía: revisa la ofrenda que tú traes hoy a este lugar, porque lo que Jesús hizo por nosotros, eso tiene muchísimo precio. Así que revisa tu ofrenda, reevalúa y mejora la ofrenda. Y ahí sí ven a este altar. O sea, yo decía: qué mercadería, qué tristeza que utilizan eso. ¿Para qué? Para engañar y para manipular. Que el Señor nos guarde, que nos permita ser una iglesia bíblica, una iglesia que predica realmente la palabra de Dios. Así que vamos concluyendo, si el Señor permite. Si ustedes lo desean, en 8 días podemos seguir con la historia de Dios, porque el tiempo ya no nos da el día de hoy. Podemos ver obviamente lo que pasó obviamente cuando llegó el padre cuando llegó Israel allí a Egipto, que ellos estuvieron allí, luego fueron esclavizados, estuvieron un tiempo como esclavos, luego realmente apareció allí Moisés en la cena, cuando el Señor por mano de Moisés y Aarón les ordenó para que el pueblo saliera. Conocemos el tema de las 10 plagas, que fue algo sobrenatural de Dios dentro de la historia de Dios. Todo lo que pasó allí en Egipto, el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto, 40 años, cuando el propósito de Dios era tenerlos 40 días, pero por la dureza del corazón de ellos estuvieron 40 años, murieron allí la mayoría. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos? ¿Más cuántos? Entraron 2, Josué y Caleb, inicialmente del pueblo que inicialmente había salido de Egipto, pero también entraron los menores de 20 años hacia abajo, porque los mayores de 20 años hacia arriba, ¿qué pasó? Que murieron en el desierto, perecieron. Allí también en la historia de Moisés nos cuenta la rebelión de Coré. ¿Sí ha escuchado a Coré? Que Coré, ¿qué pasó? Dice que la tierra abrió su boca y se lo tragó vivo junto con 200 hombres, porque se rebelaron contra Dios y contra Moisés. Eran los rebeldes de aquel tiempo, y dice que la Biblia que la tierra abrió su boca. O sea que encontramos por la historia de Dios que la tierra tiene boca y los tragó vivos. ¿Y a dónde descendieron? Allí al Seol. Entonces son historias que están allí en la palabra de Dios. Es maravilloso estudiar la historia de Dios. Así que por el día de hoy concluimos. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento a Dios por esta mañana, por este mensaje que Dios nos ha permitido traer el día de hoy.